temprano, ¿de acuerdo? Listo, ya estoy grabando la clase, chicos. Muy buenos días. Creo que todos tenemos algo en común, que es el frío, ¿no? Qué bonito frío se siente ahorita, ¿no? Hace bastante frío. Y lo agradable del frío es que cuando hace frío, qué bien se duerme, ¿sí o no? Da ganas de estar todo el día durmiendo, ¿no? Ni siquiera da ganas de salirse de la cama. Profesor, Dime, Kiara, ay, podemos. ¿qué cosa, Kiarita, no te escuché bien? Profesor, hoy día me dio más tiempo de desayunar. Uy, lo bueno es que has podido desayunar. Yo aún no desayuno, pero es por mi responsabilidad. Muy bien, chicas. Buenos días con todos. Lo único que les voy a pedir, Damaris, bájate por favor la capucha. La capuchita, bájate por favor. Listo, muchas gracias. Recuerden, ¿no?, que las clases virtuales, a pesar de que son virtuales, ¿no?, son una especie de clases presenciales, ¿no? En las clases presenciales obviamente no vamos a estar con capucha, no vamos a estar jugando con los juguetes, nada por el estilo, ¿no? Por eso justamente te menciono el detalle de la capucha, Damaris. Por eso te he pedido nuevamente la capucha abajo, ¿de acuerdo? Muy bien. Qué bonita, Damaris. Qué bonita tu colita, qué bonito. Se te ve muy bonita con tu colita. Muy bien. Buenos días a todas y todos, chicos futuros del Perú. Esperanza de que este país mejore. Yo sé que este país va a mejorar. Recuerden, el país es más grande que sus problemas. El día de hoy posiblemente salgan los resultados, ¿no? ¿Quién será nuestro futuro presidente para el bicentenario? Yo creo que va a ganar Castillo. Posiblemente gane Castillo, ¿no? Posiblemente. Pero bueno, gane quien gane, lo único importante es que nosotros tenemos que seguir trabajando, mejorando. Al final, mal que bien, ¿no? Solamente son presidentes. Al final, ¿de quién depende de que este país mejore? No es del presidente ni nada. Depende de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. El día de hoy nosotros vamos a hablar acerca del Perú prehispánico o autóctono. A ver, algunas ideitas que de repente pueden venir respecto a este momento. Ustedes saben de que en algún momento existió una gran cultura en este lugar. ¿Cómo se le llamó esa gran cultura antes de que lleguen los españoles? ¿Alguien sabe? No hay problema si no lo sabes. Esa gran cultura se le llamó el Inca, el Incanato, que tuvieron un gran imperio llamado el Tahuantinsuyo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Profe, ¿cómo es eso? Ya te voy a dar una pequeña explicación. Antes de que lleguen los españoles, aquí gobernaba este territorio un personaje llamado el Inca, ¿de acuerdo? Y tenía un gran imperio, un imperio que era más grande que todo el Perú. Era desde Chile hasta pasando lo que es Panamá, Colombia, por ahí. Más arriba, llega, mira, es enorme ese imperio, ¿no? Estamos hablando del Perú prehispánico. ¿Está bien? Observen, por favor, este mapita conceptual. ¿O ustedes qué prefieren? ¿Una pequeña explicación o empezamos con un pequeño videíto? Profesor, es hoja, ¿no? Sí, eso es ficha. ¿Qué dicen? ¿Empezamos con un videíto? Sí. Ya, vamos a ir por el videíto de una vez. Sí, profesor. Mira, en este videíto te Videíto. van a explicar lo que es, cómo es que este continente comenzó a llegar gente y cómo, o sea, cómo se pobló y cómo es que se fue organizando poco a poco. ¿De acuerdo? Vamos a ver el videíto entonces. Ayúdenme por favor prestando atención y micrófonos apagados. ¿De acuerdo? Si tienen problemas con el internet, mantengan lo que es apagado lo que es la cámara. Solo en caso si tienes problemas de internet. Si no tienes problemas del internet, puedes mantenerla prendida, no hay problema. ¿Listo? ¿Pueden escuchar? Ya. Sí, El desarrollo del ser profesor, humano. sí. ¿Listo? Presten Hace atención. miles de años, en algún lugar del África, empezaron a desarrollarse los primeros seres humanos. Estos hombres y mujeres no eran como somos hoy nosotros, sino que fueron cambiando muy lentamente. Primero, adquirieron una posición erguida. Luego el pulgar de la mano se convirtió en un dedo que se oponía a los otros. La capacidad craneana aumentó y la mandíbula se achicó. Y así, a lo largo de miles de años, mientras iban cambiando,
fueron poblando todo el planeta. Poblando América. Los hombres y mujeres de esa lejana época eran nómades, es decir, se movían de un lugar a otro para buscar su alimento. Así llegaron hasta una parte del Asia que está muy cerca de Norteamérica. Ellos pasaron de un continente a otro por el estrecho de Bering, que por entonces estaba seco. En esa época de intensos fríos, el nivel del agua del mar bajó y ese territorio quedó sin agua, así que entre ambas zonas había tierra. Así, sin darse cuenta, estas pequeñas bandas de seres humanos cruzaron de un continente a otro. Los cazadores perseguían animales como el bisonte de cuernos largos y el mamut lanudo. También había osos polares y renos, y muchos lugares estaban cubiertos de nieve. Años después siguieron su camino al sur, llegando a poblar todo el continente, incluso el territorio de lo que hoy es nuestro Perú. En nuestro territorio, cazadores y recolectores indiscriminados. Las primeras bandas que llegaron a nuestro territorio hace más de 16.000 años eran nómades y vivían de la caza, la recolección y la pesca. Cogían todo lo que servía para alimentarse: plantas, raíces, hojas, gusanos, animales más grandes muertos. Hombres, mujeres y niños trabajaban para poder sobrevivir, y sus instrumentos eran muy simples. Junto a ellos vivían animales como el megaterio americano, el tigre dientes de sable, el venado y el paleolama, que es un antepasado de los guanacos y vicuñas. En la sierra se refugiaron en cuevas como las de Uchumachay y Jayhuamachay. Luego de mucho tiempo de observar y experimentar con su medio ambiente, es decir, con la naturaleza que los rodeaba, los hombres y mujeres comenzaron a conocer mejor a las plantas y a los animales. Se dieron cuenta de que debían escoger las plantas para así dejar que vuelvan a crecer la siguiente temporada. Aprendieron además que si cazaban a todas las hembras, la especie no podría reproducirse. Inventaron entonces una forma de cazar en equipo. Rodeaban a los guanacos y vicuñas y luego dejaban salir a algunas hembras y a los pequeños. Esto se conoce con el nombre de chaco y se practica hasta hoy. Escenas de este tipo de caza se pueden ver en las paredes de la cueva de Toquepala, en lo que hoy es el departamento de Tacna. La domesticación. Hasta aquí nomás le quería presentar este video. Algunos detalles que hemos podido saber. Mira, yo te voy a explicar para que tú más o menos entiendas, ¿de acuerdo? Aquí hay una partecita que me parece muy interesante para poder explicarles. A ver, ¿dónde está? Hay una... Ajá, aquí. Miren, chicos, esto es lo que tú ya sabes, ¿sí o no? Algo que tú de alguna manera comprenderás de que el ser humano a lo largo de la historia ha ido cambiando, ¿cierto? En un primer momento se considera de que el ser humano era así como se ve aquí. Y tú sabes que el ser humano ha ido cambiando a lo largo de la historia. En un primer momento nosotros solamente comíamos frutas y verduras. Nuestra mandíbula era grande, ¿no? Por ese motivo. Después, profesor, ¿qué pasó? Bueno, y recuerda que nosotros también caminábamos en 4 patas y teníamos cola. Eso, ¿cómo cambió, profesor? Muy simple. Como cualquier especie, si hay algo que tú no utilizas, eso que no utilizas deja de servir. ¿Ustedes han visto la película Jurassic Park? ¿Han visto la película Jurassic Park, chicos? Sí, mira. Si han visto, genial. Si no lo han visto, te lo pongo como ejemplo. Escúchame. En Jurassic Park, ¿tú sabes qué es el T-Rex? El tiranosaurio Rex. Es un dinosaurio, Profesor, ¿cierto? yo no lo miré. Ya, no hay problema. El T-Rex es un dinosaurio muy grande, carnívoro, cuya característica es que sus manos o sus patas Profesor, delanteras alguien son está chiquititas. rayando. Sí, cuyas, no se distraigan, por favor. Cuyas patitas delanteras del T-Rex son chiquitas. Entonces, bajo lo que yo te estoy diciendo que dice, poco a poco esas patitas del T-Rex, como no la utiliza, en algún momento va a desaparecer. Por eso es que el T-Rex
Se dice que el T-Rex es el antepasado de lo que son algunas aves, como la gallina. ¿Mm? El ser humano de la misma manera, antes utilizaba la cola porque antes estaba en los árboles. Pero desde que nosotros bajamos de los árboles, ya no necesitábamos la cola. Pasó un tiempo y la cola desapareció. Por eso es que nadie tiene cola. Pero, profe, ¿cómo usted dice eso? Muy simple. En la parte de tu columna vertebral, al final de tu espalda, hay un huesito que se le llama el coxis. Huesito de la felicidad la llaman. Muchos investigadores consideran de que ese huesito, en algún momento de nuestra historia o de nuestro pasado, pudo ser nuestra cola. Ah, la muela del juicio, la vesícula. Hay muchas partes del ser humano que, como ya no se ha utilizado, han perdido utilidad. ¿Mm? Y así para los animales también. Ahora, Profesor, una preguntita. ¿Cómo es que tienen así como pelo antes los seres humanos? es que recuerda, en un primer momento el ser humano no utilizaba ropa. No utilizaba ropa el ser humano. No, no es que él agarraba, iba un rato a Plaza Vea, se compraba su ropa y ya vestía. No. En un primer momento el ser humano no utilizaba ropa. Entonces, profe, ¿cómo se mantenía caliente? Como cualquier animal, con su propio pelaje. Y en aquel entonces, obviamente, hacía más frío que ahora. ¿Qué necesita? Tener más pelo. ¿Te das cuenta? Pero obviamente, profe, ¿por qué ya no tenemos tanto pelo? Porque tú sabes que el ser humano, en el transcurso de su mejora, cazaba animales y comenzó a utilizar la piel del animal. Entonces, ¿ya para qué tener tanto pelo? No es necesario, sino porque tú estás utilizando una vestimenta. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es que la utilidad hace que algo se mantenga? Y si tú no utilizas una parte, esa parte se pierde. Por ejemplo, tú sabes de que este dedo pulgar para ti es algo irrelevante, no tiene importancia, pero este dedo pulgar es más importante del que tú imaginas. Imagínate qué pasaría si tú no tuvieras tu pulgar. ¿Qué podrías hacer con estos 4 dedos? Agarrar, ¿sí o no? Ya, pero de ahí, ¿qué más podrías hacer? ¿Podrías hacer algo con 4 dedos solamente? A ver, intenta Profesor, escribir con estos 4 dedos, intenta escribir con 4 dedos. Este pulgar es más importante del que tú imaginas. Pero no, ¿sabes, yo no puedo escribir con 4 dedos. pero ¿sabes cuál es lo importante? El, el mono o algunos, ¿no? Algunos simios tienen esta característica en su mano, en su pata delantera. El pulgar no lo tienen como nosotros, el pulgar lo tienen mirando hacia la misma dirección. Por eso el pulgar para ellos no les vale. ¿Cómo utilizan su mano? Solamente como para apoyarse, porque el pulgar no les vale. Pero el ser humano, de lo que su pulgar miraba en la misma dirección a los demás dedos, a lo largo de la historia, como estaba utilizando el pulgar de otra manera, poco a poco el pulgar se ha ido cambiando hasta el punto de que está prácticamente en contra de los demás dedos. Date cuenta que el pulgar es el dedo rebelde. Y gracias a esa rebeldía de ese pulgar, es que tú puedes agarrar diferentes objetos. Si tú no tuvieras este pulgar, las cosas serían complicadas para ti. Ah, ¿te das cuenta? Bueno, profe, eso tiene que ver cómo es que el ser humano ha cambiado. La clase del día de hoy es la clase de Perú prehispánico. Cuando hablamos del Perú prehispánico, yo quiero que ustedes tengan en mente la siguiente idea. Tú sabes que nosotros en el Perú hemos tenido diferentes ¿Es un etapas. libro? ¿Cómo? ¿Es un libro, profesor? Esto, no, esto es una línea de tiempo que yo he encontrado y lo quiero utilizar con ustedes. Escúchenme, chicos. Estamos hablando, ¿cuál es el título? Perú prehispánico. Perú prehispánico. Hay dos formas de llamar al Perú antes de la llegada de los españoles, porque tú sabes que en algún momento llegaron los españoles, ¿cierto? Llegaron los españoles y conquistaron este territorio. Pero hay que investigar. ¿Y antes de los españoles no había historia acaso? Sí había historia. Y eso es lo que vamos a contar el día de hoy. Por eso se le llama Perú prehispánico. ¿Qué significa Perú prehispánico? Pre significa antes. Cuando tú veas la palabra pre, significa inmediatamente antes de algo. Si yo te digo, por ejemplo, Jordiet, quiero que tú, a ver,
quiero que tú seas una universitaria. Pero antes de que tú vayas a postular a la universidad, tienes que ir a una academia preuniversitaria. ¿Qué significa eso? Pre, antes. Es una academia que tú tienes que ir antes de la universidad. ¿Te das cuenta? Pre significa antes. Y profe, hispánico, ¿qué significa? Hispánico es España, español. O sea, prehispánico, ¿qué significa? Por el concepto nomás, antes de que lleguen los españoles. ¿De acuerdo? El Perú era diferente antes de la llegada de los españoles. Pero hay algunos que no le quieren llamar Perú prehispánico, porque dicen, ¿por qué le vamos a dar tanta importancia a los españoles? No hay que darle importancia a los españoles, hay que llamarle de otra manera. No le vamos a llamar Perú prehispánico, dice. ¿Cómo le vamos a llamar? Perú autóctono. ¿Y por qué le llaman Perú autóctono? Autóctono significa toman sus propias decisiones, saben tomar sus propias decisiones. O sea, el Perú antes de la llegada de los españoles tomaba sus decisiones sin necesidad de otros, en este caso, ¿no? De otros personajes como los españoles. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esta pequeña, ¿no?, aclaración, te voy a explicar esta parte de la línea de tiempo. Acá hay una pequeña línea de tiempo que dice lo siguiente. Mira primero el concepto. El Perú prehispánico se inicia con la llegada de los primeros pobladores. Imagínate, con la llegada de los primeros pobladores a este continente, peruanos, y finaliza con la caída del Tahuantinsuyo. Esa es la etapa del Perú prehispánico, desde los primeros pobladores hasta la caída del Tahuantinsuyo. ¿Y por qué hasta la caída del Tahuantinsuyo? El Tahuantinsuyo era un imperio gobernado ¿por quién? Por un inca, ¿cierto? Por los incas. Por los incas, exacto. Y estos incas, ¿por quiénes fueron vencidos? ¿Quiénes les habían ganado la guerra a los incas? Los españoles. Exacto, por eso justamente te dicen Perú prehispánico, antes de que los españoles lleguen a este continente. Y por eso te lo ubican, ¿no? Por eso te lo ubican. ¿Desde dónde empieza? Desde que llegan los primeros pobladores. Perú prehispánico empieza desde los primeros pobladores. ¿Y dónde termina la etapa del Perú prehispánico o autóctono, como lo quieras llamar? ¿Dónde termina? Finaliza Cuando caída cae del el Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo. ¿Por qué, profe, cuando cae el Tahuantinsuyo? Porque después del Tahuantinsuyo no llegan justamente los españoles. Ah, te das cuenta que solamente con conceptos tú ya lo puedes entender, ya te puedes ubicar. Vamos a explicar. Como ya sabes qué cosa significa Perú prehispánico, cuando nos referimos al Perú prehispánico, ¿a qué etapa nos referimos? Desde la llegada de los primeros pobladores a este continente hasta la caída del Tahuantinsuyo. Porque después de la caída del Tahuantinsuyo gobiernan los españoles, ¿no? Listo. Mira, aquí vemos una pequeña línea de tiempo. ¿Qué dice? Mira, los primeros pobladores, dicen, eran nómadas, es decir, no tenían un lugar fijo para vivir y se trasladaban prácticamente y vivían en cuevas. Aquí estamos hablando de un Perú hace 10.000 años antes de Cristo. Yo quiero que tú aquí entiendas esto, lo que significa nómada y sedentario. Si tú me entiendes esto, ya está ya aprendiste ya aprendiste, créeme. Te lo explico, mira, aquí, con un ejemplito te lo explico mejor. Nómada y por aquí, sedentario. ¿Cuál es la diferencia, profesor? La diferencia es esto, mira. Un nómada viaja de un lugar a otro. ¿De acuerdo? El sedentario no viaja. El sedentario se queda en un solo lugar. No viaja. El nómada, ¿cómo consigue su alimento? El nómada busca el alimento de un lugar a otro. Por ejemplo, yo me voy a Chaclacayo, como todo lo que hay. Cuando ya no hay alimento en Chaclacayo, me voy a otro lugar. Así, de un lugar a otro. En cambio, el sedentario no busca su alimento. Él produce su alimento. Él produce su propio alimento. Si tú produces tu propio alimento, ¿para qué vas a viajar? ¿Para qué?
No lo necesita, ¿sí o no? Esta es la diferencia. En un primer momento, ¿qué pasaba? Profesor, Dime, Janet. no te entendí de que produce su alimento. ¿Cómo lo produce? Te lo explico. ¿Por qué decimos que si yo te pregunto cuál es la característica de los primeros pobladores, tú me tienes que decir que son nómadas? Y según esa explicación, tú tienes que comenzar a imaginar esto. Los primeros pobladores, dime, ¿tú crees que sabían sembrar y cosechar? No. No sabían. Sí. No lo sabían. La agricultura se descubrió muchos años más adelante que la llegada de los primeros pobladores. En un primer momento los pobladores solamente eran eso, gente, humanos que recién estaban aprendiendo de la naturaleza. Y estos humanos obviamente todavía no sabían cosechar, no sabían nada de eso. Eran personas totalmente sin conocimiento. ¿Cómo ellos se alimentaban? Como cualquier animal. ¿Cómo se alimenta un animal? No hace lo siguiente. Yo si soy, por ejemplo, un elefante, ¿qué hago? Me voy, como todo el pasto que hay, y si ya no hay pasto, ¿qué hago? ¿Me quedo en ese lugar esperando que crezca el pasto? No, ¿sí o no? Me muevo y me voy a otro lugar donde hay más comida. O sea, prácticamente el ser humano en un primer momento se movía como un animal. Iba a este lugar, comía. Ya no había comida, me voy al otro lugar. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el ser humano todavía no sabía producir su propio alimento. ¿Listo? Es por ese alimento que el ser humano necesita ir de un lugar a otro. Porque constantemente, imagínate que nosotros éramos monitos, ¿ya? Estamos en este arbolito. Ya, pero en el árbol se va a acabar en algún momento la comida, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al otro arbolito. ¿Listo? Profe, pero en algún momento va a haber sequía. ¿Qué pasa cuando hay sequía? ¿Habrá alimento en los árboles? ¿Ustedes qué dicen? Obviamente no va. Por eso el ser humano, por eso el ser humano tuvo que moverse y trasladarse desde tanto terreno para buscar alimento. ¿Te das cuenta? Por eso el primer ser humano, ¿qué característica tenía? Era nómada. Se movía de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque buscaba su alimento. En cambio, el sedentario ya fue un hombre que ya fue un poco desarrollado, ya fue otro tipo de hombre, un hombre que ya tenía al menos ciertos conocimientos. Por ejemplo, para el sedentario, el humano no hubiera podido ser sedentario si no hubiera aprendido a producir su propio alimento. Y tú sabes que el ser humano en un primer momento no conocía, pero eso lo va a aprender. Por ejemplo, aunque no lo creas, ¿sabes quiénes son las inventoras de la agricultura? No es el hombre, es la mujer. ¿Y sabes por qué? Te lo explico, ¿ah? Para que tú te sorprendas. La mujer es importantísima para nuestra historia. Mira, ¿quiénes son más fuertes en físico, varones o mujeres? Varones. Obviamente varones. Varones. Escúcheme. Ahorita quiero que ustedes se pongan los lentes del pasado. Vamos a ver el pasado y vamos a entender el pasado así. Estamos en ese pasado donde hay tantos dinosaurios que son peligrosos. Dime, ¿cómo vamos a matar o cazar esos animales? ¿Vamos a enviar al más fuerte o al más débil? Más fuerte. En este caso, ¿quién es el más fuerte? ¿El varón o la mujer? El El varón. varón. Listo, El entonces varón. con ese criterio, ¿cuál era el criterio? El varón tenía que ir a buscar alimento. El varón iba y buscaba el alimento. Pero ¿quién se quedaba a cuidar a los hijos? ¿Quién se cuidaba a cuidar a la familia? La mujer. Y la La familia. mujer. Y la mujer La no mujer. solamente se encargaba de cuidar a esos hijos, sino que la mujer también protegía lo que el varón dejaba. Por ejemplo, el varón mataba un gran dinosaurio, lo traía a lo que es el pequeño pueblito, y la mujer, aparte de alimentarlo, tenía que cuidar ese alimento, porque podía venir otros animales, ¿sí o no? Pero pasaba lo siguiente, como el varón estaba muy preocupado cazando animales, la mujer tenía la posibilidad de quedarse en un lugar. ¿Por qué? Porque estaba cuidando a las crías, a sus hijos. ¿Y sabe lo que se dio cuenta la mujer? Como la mujer estaba, ¿no?, en un solo lugar, la mujer se dio cuenta que cuando comía un fruto,
todo lo que sobraba se botaba, ¿sí o no? Pero la mujer se dio cuenta de que de eso que había botado, comenzó a crecer una pequeña planta. Eso fue el inicio de la agricultura. La mujer fue la que observó que de una semilla podía brotar una planta. Eso fue lo más importante porque desde ahí el ser humano comenzó a entender de que las plantas salen ¿de dónde? De una semilla. Ah, eso, aunque no lo creas, va a ser muy importante, porque ese criterio se utiliza para todas las plantas, ¿sí o no? Si tú entiendes de que las plantas salen de las semillas, ¿vas a comenzar a producir tu propio alimento? Claro, ya aprendiste a Profesor, producir porque tu de las propio alimento. semillas sale alimento. Claro. Entonces, si tú ya aprendiste, ¿no? Y la mujer Tienes- aprendió, reconoció de que de la semilla sale la planta, ese fue el primer momento importante para nuestra historia. La mujer había encontrado la forma de producir tu propio alimento. Ah, pero profe, ¿ahí quedó solamente con la agricultura? No, mira cómo siguió avanzando. Aparte de producir tu propio alimento en la tierra, el hombre también se dio cuenta de algo. El hombre se dio cuenta de que si yo mato, por ejemplo, imagínate, acá tengo un animal, ¿de acuerdo? Tengo 3 animales. Listo, este es el macho. El más grande es el macho, el mediano es la hembra y el pequeño es la cría. De esto, de aquí. ¿Qué pasa si yo mato a la hembra y a la cría? Puede poner en peligro la especie, ¿sí o no? Se puede extinguir, ¿cierto? Entonces, ¿qué aprendió el hombre? El hombre aprendió de que si quiere que las especies sigan viviendo, ¿a quién tiene que cazar? No tiene que cazar ni a la hembra ni a la cría. Tiene que cazar solamente a los al macho. machos. Mira, y no solamente eso, con ese criterio que entendieron, ¿qué pasa si de repente yo junto a un animal macho y a un animal hembra y los encierro? Esos animales se van a reproducir, ¿sí o no? Sí, Pero aparte de reproducirse, son animales que yo no necesito cazar. Son animales que yo ya tengo. Ujú. Ah, mira, la mujer inventó la agricultura, que significa sacar alimento de la tierra, y el varón, ¿qué encontró? La ganadería. Significa criar a los animales. Criando animales y produciendo tus propias plantas fue lo único que necesitó el ser humano para asegurar su alimento. Si tienen el alimento asegurado, ¿es necesario que este ser humano viaje? ¿Siga viajando de un lugar a otro? no. Por eso, desde que el ser humano comenzó a producir su propio alimento, se volvió en un animal sedentario, un animal que ya no necesita moverse, es un animal que se queda en un solo lugar. Profe, un ejemplo, todos nosotros. Yanela, tú para poder, en este caso, comer, hoy día de repente estás en Chaclacayo, para el otro mes te vas a Arequipa y así estás de un lugar a otro. No, Te quedas en un solo lugar, ¿sí o no? claro, ¿Necesitas moverte de un lugar a otro? no. No lo No. necesitas porque la comida está asegurada. ¿Te das cuenta? ¿Me están Mm. comprendiendo entonces, futuros del Perú, la diferencia entre un nómada y un sedentario? Sí, Sí, profesor. Interesante, antes ¿sí o no no? entendía, pero Interesante, ¿sí o no? Explicando solamente de esta manera, tú lo comprendes. ¿Por qué el nómada era nómada? Porque el nómada todavía no aprendió a conseguir su alimento. El nómada cazaba. Lo que encontraba es lo que comía. Y si no encontraba nada, no comía nada. Por eso tenía que estar viajando, porque necesitaba buscar su alimento. En cambio, el sedentario necesita viajar de un lugar a otro. No. ¿Por qué? Porque ya sabía Porque ya producir sabía su propio producir su alimento. Con esa idea ya entendemos entonces por qué es que los primeros pobladores eran nómadas, ¿sí o no? Porque aún no aprendían a conseguir sus propios alimentos. Pero en algún momento lo hicieron. Mira, con el tiempo los pobladores se establecieron en un solo lugar. Es decir, se volvieron sedentarios. ¿Qué necesita una población para volverse sedentaria? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que necesitaron los seres humanos para volverse sedentarios? Hoy, chicos,
Estoy repitiendo lo mismo todo el día. ¿Qué es lo que necesita el ser humano para poder volverse sedentarios? Producir Saber su producir propio alimentos. alimento. Si el ser humano no hubiera producido su propio alimento, de repente nunca hubieran podido ser sedentarios. Y aquí está, dice, mira. Los primeros pobladores eran nómadas. Listo, tú ya sabes ya. Se tenían que ir de un lugar a otro. Para alimentarse, dice, se dedicaban a la pesca, la caza y recolección. Todavía no producían. Todavía no producían. Mira, por ejemplo, cazaban nomás, ¿no? La pesca. No producían. Cazaban animales, eso no es producir. La recolección de frutos, eso no es producir, ¿sí o no? Solamente están recolectando. Lo que encuentran es lo que comen. Si no encuentran nada, no comen nada. Entonces, si te das cuenta, ahí está en una situación media peligrosa, ¿sí o no? Es mucho más seguro decir, bueno, yo tengo ahí mis animales, tengo hambre, voy y mato a uno, que decir, uy, no tengo que comer. Ahora ojalá encuentre un animal hoy día, ¿sí o no? Es diferente, ¿sí o no? Entonces, ya saben, los primeros pobladores se alimentaban a través de la caza, la pesca y la recolección. Pero con el tiempo aprendieron a ser sedentarios. ¿Cómo pudieron ser sedentarios? Porque descubrieron la agricultura y la ganadería. Si no hubieran podido descubrir la agricultura y la ganadería, no hubieran podido ser sedentarios. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Al momento de que ya ellos descubrieron la agricultura y ganadería, ya tenían ya el futuro asegurado. Porque estos pueblos se convirtieron en pequeñas culturas más adelante. Como por ejemplo, mira, los pobladores se organizaron, ya los pobladores que fueron sedentarios, ¿no? Se organizaron y formaron varias culturas, como por ejemplo la del Inca, la del Tahuantinsuyo, ¿no? Mira, tiempo después surgió el imperio del Tahuantinsuyo, que no es el único imperio que nosotros hemos tenido, ¿ah? Hay otros imperios que han sido también importantes, pero ¿por qué el Tahuantinsuyo es algo que nosotros habitualmente escuchamos? Porque fue el último imperio que el Perú tuvo sin presencia de los españoles. Fue el último imperio, porque a partir del Tahuantinsuyo para adelante ya solamente habían españoles. ¿De acuerdo? Entonces, mira, estas culturas, ¿no? Hicieron grandes imperios. Y dice, los incas fueron notables artesanos, o sea, hacían diferentes tipos de instrumentos, como por ejemplo ceramias, joyas, ¿no? Y algunas ropas, vestimentas, ¿no? Hasta el momento, chicos, Profesor, díganme, les escucho. ¿puedo ir al baño, profesor? Sí, Yane, corre, corre. Chicos, ¿alguna preguntita? ¿Algo que de repente no les esté quedando claro? No me asusten, por favor. No me digan que están entendiendo cuando no lo entienden. Díganme de una vez cuáles son las preguntas. ¿Alguna preguntita? ¿Los escucho? Manito levantada, por favor. Los que tienen de repente alguna preguntita. Damaris, a ver, te escucho, pero primero bájate nuevamente la capucha. No sé por qué sigues con la capucha, Damaris. ¿Por qué no permites al profesor Yair deslumbrarse con tu hermoso cabello, Damaris? Ya, te escucho, Damaris. Ahora sí. Mi preguntita es, ¿cómo cazaban los animales? Excelente pregunta. Muy buena pregunta, Damaris. Te explico. Ellos hacían lo siguiente. Habían diferentes tipos de estrategias. Por ejemplo, a un mamut. Este era un cerro, ¿no? Este es un cerro, imagina. Un cerro. Un cerro, ¿cierto? Este es un cerro. ¿Qué hacía la gente? El mamut es grandísimo, ¿sí o no? Al mamut lo arrinconaban aquí. Lo arrinconaban. Imagínate que este es su colmillo, ¿no? Y ya, imagínate que este es un mamut, ¿ya? Parece un pato, pero es un mamut, ¿eh? Es un mamut. Ya, ¿qué hacía la gente? La gente lo acorralaba. Lo acorralaba. Lo acorralaba. ¿Para qué? Para que en algún momento el mamut se distraiga y en este caso lo puedan cazar. Habían casos donde, por ejemplo, habían casos donde ellos a propósito hacían grandes orificios en la tierra. Imagínate que acá estaba el animal, ¿de acuerdo? Acá estaba el animal. A ver, imaginemos ya que este es el animal, sus patas, sus patitas, listo, su patita y su hocico, listo. Este es el animal que están cazando. Acá está la gente que lo está cazando. Ellos comenzaban con su lanza, pues, ¿no? Lo comenzaban a amenazar y el animal poco a poco retrocedía. Retrocedía tanto y se caía en el orificio.
El animal por su propio peso se rompía una pata o rompía algo de su cuerpo y ya no se podía mover. Qué fácil de cazarlo. Solamente era cuestión de quitarle la vía y lo consumían. Y hay muchas otras formas también en las que cazaban animales que eran mucho mayor en tamaño. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra Ok. preguntita, chicos? Yo, Te escucho, Kiarita. preguntita. Una preguntita. ¿Cómo la mujer se dio cuenta que botando las semillas y nada más tenías que enterrarla y ella no la enterraba? ¿Cómo es que la mujer se dio cuenta, me dices, de que de las semillas salían las frutas y no la Sí, si enterraba? nada más lo tiraba y no la enterraba. O se enterraban solas. Es que ellos, al momento, esas semillas se enterraban por su propia cuenta. A veces la semilla no necesitaba enterrarse para que brote sus raíces. Entonces, la mujer se dio cuenta de esos detalles. ¿Y por qué fue la mujer y no el hombre? Porque la mujer fue la que se quedaba en la casa con el cuidado de sus hijos. Y como tenía ese tiempo, pudo observar eso que pasaba con las semillas. De repente, si la mujer hubiera ido también a casar con el hombre, de repente nunca nos hubiéramos dado cuenta de esos detalles. Menos mal que las cosas fueron diferentes. Ingresamos todos al mismo link, chicos, para poder continuar. No demoren, por favor. Los espero.